Y Rusia aseguró que respetará la expresión de los ciudadanos de Donetsk y Lugansk, dos regiones que este fin de semana aprobaron a través de referéndum populares su independencia de Ucrania. Eso sí, los comicios no fueron reconocidos por el gobierno de Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, queremos ahondar en este tema. Para eso nos acompaña la analista internacional de la Universidad de Santiago, Olga Ulianova. ¿Qué tal, Olga? Buenos días. Muy buenos días. Olga, quizás antes de hablar de estos referéndums de este domingo que van a ser respetados por Rusia, no reconocidos por el resto del mundo prácticamente, valdría la pena aclarar esta suerte de cambio de estrategia quizás de parte del presidente ruso Vladimir Putin, quien para sorpresa de muchos de nosotros llamó a suspender o posponer la realización de estos referéndums, más allá de que finalmente se llevaron a cabo. Pero ¿a qué se debió esta voltoreta, este cambio de opinión de parte del presidente ruso? Bueno, yo creo que fue la sorpresa de todos, incluso en la misma región. Y creo que tiene que ver también, por un lado, con la disposición de Putin de negociar con el Occidente las esferas de influencia, y por otro lado, nuevamente comprueba lo que decían las fuentes independientes y lo que no asumían los medios occidentales, que el movimiento en el sudeste ucraniano es creación de su propia población, que eso no es criatura de Putin, a diferencia de lo que ocurrió en Crimea, aunque sea también en apoyo a la población, y que estos movimientos se pusieron demasiado autónomos e independientes. Es decir, incluso del propio Putin. Bueno, siempre han sido independientes de Putin. Ahora, el punto es que Rusia en sí mismo es un estado bastante autoritario, y estas montoneras que se mandan solas y que hacen, lo que ellas quieren y a partir de su propio criterio, Rusia tampoco lo necesita. Y Rusia no necesita la incorporación a su territorio de dos regiones muy pobladas con una situación socioeconómica tremendamente grave. Y en ese sentido es un poco tarde, entonces fue un poco tarde el llamado que hace Putin a tomárselo con calma, ya no hacer los referéndums, sobre todo en vista de que finalmente estos referéndums sí se hicieron. Quizás si hubiera dicho esto antes el presidente ruso, ¿hubiera tenido algún efecto? No estoy segura, porque efectivamente se trata de movimientos sociales desde abajo. Lo que estamos presenciando en el sudeste ucraniano no es una obra orquestada según el escenario de Moscú, sino una explosión social. Tal como al principio del conflicto, noviembre, diciembre, hubo una explosión social en el oeste ucraniano bajo las banderas nacionalistas ucranianas, ¿sí? De la misma manera, con atraso de varios meses, hay una explosión social en el sudeste ucraniano. En general, las razones son más o menos similares, es decir, hay una crisis socioeconómica que se ha ido, agudizando, profundizando durante todo este tiempo, hay niveles de desempleo tremendos, mucha gente se va a trabajar a otras regiones. Por ejemplo, ayer a mí personalmente me sorprendió mucho las imágenes de la votación simbólica, porque ni siquiera la propia gente de Donbass lo va a reconocer, la votación simbólica en Moscú. Es decir, no era gente cualquiera, era la gente en cuyos pasaportes internos, es decir, en la ex Unión Soviética existe este documento, está el registro policial de su residencia oficial en estas regiones, y la cantidad de gente era, realmente enorme. Entonces, eso demuestra las dimensiones de la migración laboral que hay hoy día de Ucrania. La gente se va a otras partes a trabajar, hay desempleo enorme. Olga, ¿qué pasa después? Se llevaron a cabo los referéndums. Los referéndums ganó la opción prorrusa. Rusia dice que va a respetar esa opción, pero por otro lado no les interesa anexar esta montonera desordenada. El resto del mundo, Estados Unidos y Europa, que son los que importan, por lo menos para estos efectos, dicen que no van a reconocer que se hayan desmembrado desde Ucrania. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en realidad eso es la pregunta del millón, y no se sabe cuál va a ser también la reacción de Rusia frente a esta situación. Es decir, el mismo resultado, la masividad de la votación y el resultado que superó las expectativas de sus propios organizadores, también presiona, al gobierno ruso, porque si la popularidad de Putin subió a estos niveles después del apoyo a los suyos en Crimea, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Pero ahí hay un punto. En la misma formulación de la papeleta de la votación no está la palabra independencia, tampoco está la palabra autonomía en términos de autonomía política. Es decir, la palabra tal vez se podría traducir exactamente como autonomía, pero cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía personal, porque autonomía como término político en ruso o en ucraniano es autonomía, es decir, es la palabra de origen occidental. Pero hay una palabra eslava. Autonomía como autonomía. Como autonomía política, claro, sí. Pero existe una palabra eslava que apela a un grado de
digamos, como que acción por cuenta propia, ¿sí? Y esta palabra la que fue usada, que puede interpretarse como independencia, puede interpretarse como autonomía dentro de Ucrania, pero lo importante, se puede Olga, muchas interpretaciones. pero lo importante es la interpretación que le dieron los votantes. Yo supongo que los votantes, no sé si supongo bien, habrán ido a las urnas con una idea clara de lo que están votando, más allá de que nosotros los occidentales podamos tener dudas respecto a la traducción. ¿Qué votaron las personas de Luhansk y Donetsk? Bueno, eso justamente lo que, habría que preguntarles, porque, es decir, puede ser que algunos votaron por la independencia política y otros votaron por una autonomía amplia, pero dentro de Ucrania, que nos dejen manejarnos por nosotros mismos. Sí, ahora, el gobierno ucraniano contribuyó con sus acciones a que esta votación fuera tan masiva, porque si antes de la votación hubiesen mandado, qué sé yo, ayuda humanitaria, algunas personalidades de confianza, pero mandaron tropas. Incluso en una localidad intentaron tomar guardias nacionales, que también es una formación anticonstitucional, porque la constitución ucraniana no la contempla. Intentaron tomar con armas un local de votación disparando a la gente que estaba congregada para votar. Después de eso, digamos, ¿qué resultado estaban esperando? Es decir, es una torpeza y ineptitud política, digamos, mayúscula. Eso, pero ¿cuáles son las consecuencias a futuras que puede traer este tipo de torpeza? Porque finalmente, claro, aquí hay una votación donde las personas buscaban autonomía, sea cual sea el concepto que hay quizás de fondo, pero aquí Rusia se va a tener que hacer cargo de una situación en definitiva, y por lo tanto, ¿qué consecuencias trae en ese sentido en un futuro cercano? Hay otras localidades que eventualmente puedan seguir el mismo camino, que en algún minuto se especuló también. ¿De qué estamos hablando en términos quizás de los próximos meses? A ver, yo creo que de una u otra manera las partes tendrán que sentarse a negociar. Sí, y las autoridades de Kiev tendrán que incorporar de alguna manera a estas autoridades autoproclamadas, digamos, que salieron de estas montoneras, que hoy día tienen más legitimidad de ellos mismos porque han sido comprobados por el voto, más Rusia, más, digamos, Occidente, que tampoco está unido en eso. Hay una postura de la Unión Europea que depende del gas ruso, donde hay miles de millones de dólares de intercambio comercial, y Estados Unidos, que no está, digamos, condicionado por eso. Sí, hay, digamos, mucho lo que tiene que ver con el gallito simbólico entre digamos, las partes externas, pero en la base está una crisis social y económica que el gobierno ucraniano no logra, digamos, manejar, y que mejora de situación no hubo en estos meses. De una u otra manera tendrán que sentarse a negociar, pero cada día que se demora este proceso va a ser más difícil, porque Ucrania también tiene una particularidad en su cultura política y social, si se quiere, que tiene una capacidad única para la zona, si tal vez comparable con los Balcanes, de autoorganización social desde abajo, sí, pero al mismo tiempo cero respeto a las instituciones políticas. Es decir, después de las 2 guerras mundiales, en Ucrania hubo largos periodos, mientras continuaron estas montoneras, estas guerrillas. Después de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, era más bien con las banderas anarquistas, el famoso Batchka o Padrecito Makhno, sí, el caudillo anarquista, digamos, cuyas huestes recorrían toda Ucrania, hacían lo que querían, sí, y después de la Segunda Guerra Mundial eran nacionalistas en el oeste de Ucrania, en algún momento filonazis, después nacionalistas contra todos, claro, y ya la guerra había terminado en todas partes, pero allá seguía. Entonces, esa capacidad de autoorganización desde abajo, más hay que agregar también el punto que la cultura en general de esa parte del mundo a lo largo de todo el siglo XX es una cultura muy militarizada, es decir, saber manejar armas, haber sido buen soldado, etcétera, se valora mucho. Entonces, la gente, bueno, hace 20 años el servicio militar en la Unión Soviética era efectivo. La gente sabe manejar armas. Entonces, la gente que acostumbrada a este tipo de expresiones y además que sabe manejar armas es, digamos, una bomba de tiempo debajo de toda la región. Y que implica que vamos a seguir mirando y analizando Ucrania. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Que esté bien.